Seminario web. Ganadería extensiva y reto demográfico, silvopastoreo, prevención de incendios y oportunidades rurales. Actuación financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Programa financiado por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario web organizado por Profomur, Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia, en el marco del proyecto Intervenciones Forestales para contribuir al reto demográfico mediante bioeconomía forestal en la Región de Murcia. La sesión de hoy lleva por título Ganadería extensiva y reto demográfico, silvopastoreo, prevención de incendios y oportunidades rurales. Con este seminario queremos abordar el papel que puede desempeñar la ganadería extensiva y en particular el silvopastoreo como una herramienta de gestión del territorio, de prevención de incendios forestales, de mantenimiento de paisajes rurales, de conservación de servicios ambientales y, por qué no decirlo, también de generación de nuevas oportunidades económicas en zonas afectadas por el reto demográfico. La ganadería extensiva no debe verse únicamente como una actividad productiva tradicional, ya que bien planificada e integrada en la gestión forestal, pues puede contribuir a muchos beneficios como hoy veremos. Antes de comenzar, trasladamos también que Ramiro Palacios, que tenía prevista su participación en esta sesión, finalmente no podrá intervenir por una circunstancia personal sobrevenida y desde aquí pues le enviamos todo nuestro apoyo y agradecemos mucho su disposición a colaborar con este proyecto y bueno, pues que esperamos contar con él en próximas ocasiones. Es una pena que no haya podido estar hoy con nosotros. La sesión se desarrollará con una primera intervención breve de Esteban Jordán González, que nos ayudará a situar la experiencia de Murcia dentro del proyecto, y posteriormente contaremos con las intervenciones de Jorge Monjín Manso y de Carlos Velázquez Padrón. Al final de todo abriremos un turno de preguntas y debate. Podéis lanzar a lo largo del desarrollo del seminario las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas y también podréis levantar la mano, tenéis un botón con la mano, eso significará que pedís la palabra y os activaremos el micrófono para que podáis intervenir. Recordamos asimismo que esta actuación está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se trata de un programa financiado por la Unión Europea en el marco de este Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y con esto pues vamos a comenzar. Para abrir la sesión, como hemos dicho, contamos con Esteban Jordán, que es el director técnico de Ingeniería del Entorno Natural. Y Esteban conoce de primera mano el proyecto que se está desarrollando en la región de Murcia y nos va a ofrecer una breve contextualización sobre cómo se está abordando la gestión del territorio, la prevención de incendios y la bioeconomía forestal en el ámbito de actuación de Profomur. La idea es que nos sitúe brevemente en este caso qué problemas se han detectado, qué oportunidades existen y por qué el silvopastoreo pues, puede ser una línea interesante dentro de una estrategia más amplia de gestión forestal y dinamización del medio rural. Esteban, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a aprovechar la oportunidad para contar qué se está haciendo dentro del proyecto que está desarrollando Profomur en la región de Murcia, em, desde el punto de vista del uso del ganado en la prevención de incendios forestales. Bueno, la verdad es que llega el verano, eh, está llegando el verano, enseguida las noticias se abrirán con múltiples incendios forestales y enseguida llegará el tema de las ovejas bombero. ¿M? Bueno, el tema de la oveja bombero, que contado así en prensa es muy sencillo, es tremendamente complejo. Es decir, es una cuestión que hay que estudiar para que sea efectiva. Es decir, una oveja bombero no es un animal que se suelta en el campo y que, bueno, que te hace una hectárea como si fuera una máquina. Em, Son actuaciones bueno, hay que estudiar en qué ámbito es efectivo el trabajo de una oveja. Hay que estudiar especies, hay que estudiar cómo incluso horarios de pastoreo, en qué periodos hay que determinar indicadores de consecución de objetivos.
Es decir, detrás hay un trabajo técnico muy importante que debemos desarrollar. Pero bueno, dentro de este proyecto, el objetivo es evaluar el potencial del ganado en áreas de reto demográfico de la región de Murcia, prestando este servicio de consumo de combustible para reducir el riesgo de incendios forestales. Como hemos dicho anteriormente, queremos definir las condiciones en las que se deben, las condiciones técnicas en las que se debe desarrollar este pastoreo, con un objetivo muy claro: contribuir a la economía local, a la economía de estas áreas de reto demográfico, de estos municipios que tienen baja población, que tienen menos de 5.000 habitantes o que su población se encuentra en regresión. Por ubicarnos un poquito, estamos hablando de los municipios de Lorca, Moratalla, Caravaca, Calasparra, Valle de Ricote, Abanilla. Estos son los municipios en los que se extiende este proyecto. Bueno, pues dentro de esta área geográfica se está probando se está ensayando, se están haciendo pilotos con diferentes rebaños y bueno, lo que en principio eran ovejas bombero, pues realmente son ovejas. Se están haciendo 6 experiencias en total, de las cuales se tienen ovejas, la oveja segureña, que es una raza bastante dura para este medio mediterráneo, tiene un ramoneo bastante potente, las herbáceas también las consume muy bien, las pendientes, llega hasta pendientes del 40-45% perfectamente, pero las cabras también son otra herramienta, es otra especie disponible. Y bueno, se está probando los ganados, casi todos los ganados tienen alguna cabra de la raza murciano-granadina, que es necesaria para amamantar. Cuando tienes un cordero que se queda sin la madre y tal, pues le ayudas con una cabra, que normalmente suele ser murciano-granadina. Pero hay una cabra que es una herramienta para prestar este servicio de desbroce en zonas extremas de mucha pendiente, mucho frío, mucho viento, que es la celtibérica. Es una raza que se encuentra principalmente por las zonas de Moratalla. ¿M? Es un animal excelente para las condiciones muy adversas. Y bueno, luego tenemos otra sorpresa. Como oveja bomberos incluimos las vacas. Y diréis, ostras, las vacas en la región de Murcia. Bueno, las vacas están suponiendo una revolución. Una revolución ayudada por la digitalización. La vaca es un animal que colocándole un collar, pues es muy fácil generarle unos corrales virtuales. Y bueno, como los rebaños de vacas normalmente no son muy grandes, pues por un precio razonable se puede virtualizar el rebaño y lo puedes manejar de una forma muy cómoda. Es más cómodo, es más cómodo este trabajo de virtualización que sobre un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas, para que sea viable económicamente, actualmente tiene que ser un rebaño, pues yo que sé, de 500 ovejas, o similar. Comprar 500 collares siempre es más caro que comprar 50 collares para una vaca. Y bueno, pues hay un par de razas, la murciano-levantina o la berrenda, que son las que se están utilizando en los pilotos. Eh, hacen un trabajo fantástico, por ejemplo, en la interfaz de zonas agrícolas con monte, con pendiente hasta el 35%. Y bueno, lo importante de esta raza es que incluso estamos viendo que puede suponer un cambio de modelo económico en las zonas cerealistas de bajo rendimiento. ¿M? Pues es un animal que consume rastrojos, que consume monte. Pues ahora en verano pueden estar perfectamente pastoreando por la zona de Caravaca y Moratalla. Bueno, pues estos son nuestros pilotos. En breve tendremos resultados. Estamos haciéndole un seguimiento exhaustivo, tanto al animal como al monte, como al propio ganadero. Es muy importante recabar la información del ganadero para conocer exactamente las condiciones en las que se deben proponer estos aprovechamientos. El fin último es que el ganado pueda prestar un servicio de prevención de incendios forestales, de reducción del riesgo en zonas vulnerables para los incendios forestales,
que los propios ganaderos tengan ese reconocimiento, que se sientan orgullosos de formar parte del dispositivo de prevención de incendios forestales y de alguna manera pues que tengamos una medicina para el reto demográfico, para frenar la despoblación, que es uno de los grandes problemas, no solamente en la región de Murcia, sino en el resto de España. El abandono de los ganaderos. Es importante que el medio rural esté ocupado, y los ganaderos son fundamentales. Bueno, pues este es el resumen que quería hacer de lo que se está haciendo con el proyecto aquí en la región de Murcia. Muchas gracias, Esteban. Con esta introducción que nos has dado, queda claro que el proyecto en Murcia pues busca algo más que ejecutar actuaciones aisladas. Se trata de explorar fórmulas que permitan mantener el territorio gestionado, reducir riesgos y sobre todo pues implicar a la propiedad, ¿no? A la vez que se genera una actividad económica. Y es ahí donde el silvopastoreo pues puede tener un papel muy relevante como herramienta de gestión del combustible y como vamos a ver en los ejemplos que vamos a pasar a ver a continuación, vamos a ver ahora primeramente una visión más técnica y ambiental, especialmente vinculada al papel del pastoreo extensivo en la restauración del suelo y los servicios ecosistémicos, sobre todo el papel del carbono en el suelo y demás, y va a ir a cargo de Jorge Monjín Manso, que es profesor de Hidrología y Restauración Hidrológico Forestal en la Universidad Católica de Ávila. Jorge ha trabajado en ámbitos relacionados con la restauración forestal, la hidrología, el suelo, el carbono y el papel de determinadas prácticas de gestión en la mejora de los servicios ambientales. Su exposición pues, nos va a permitir profundizar en la relación entre el pastoreo extensivo, la restauración forestal, el carbono en el suelo y los servicios ecosistémicos. Una cuestión que creemos especialmente relevante pues, cuando hablamos de gestión forestal y de oportunidades en territorios rurales. Así que, Jorge, tienes la palabra, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias y agradeceros a la organización, tanto al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales como a Profomur, la invitación para participar en este seminario web. Y voy a cargar la presentación antes que nada. Se está viendo ya, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo mi intervención la he titulado Mejora de la absorción de carbono en el suelo mediante pastoreo extensivo y restauración forestal. Em, Tengo que decir inicialmente que esta exposición parte de un proyecto de investigación y de transferencia que fue financiado por el Centro de Transferencia del Conocimiento de la Diputación Provincial de Ávila, en el que participamos como Universidad Católica de Ávila, junto a otras instituciones como la Fundación Ávila y la empresa Acapri, que ya por el nombre os podéis hacer una idea de a qué se dedican, ¿no? Pero fundamentalmente este tipo de proyectos lo que buscaban era una conexión, una transferencia de conocimientos desde la universidad a la sociedad y a las empresas, y es un poco lo que intentábamos, además centrándonos en el medio rural, ¿no? Cuando hablamos aquí en la provincia de Ávila del medio rural, estamos hablando de pueblos muy, muy pequeños. A mí me sorprende mucho cuando hablan, a lo mejor, de pueblos de Galicia, dicen un pueblo pequeño de 3.000 habitantes. Aquí estamos hablando de pueblos de 50 habitantes, 100, como mucho 400 habitantes en muchos casos en pueblos pues, de montaña y bastante alejados de la capital, ¿no? Bueno, esto es un poco de lo que voy a hablar en este rato: el suelo como almacén de carbono, el carbono del suelo y el pastoreo en extensivo, el carbono del suelo y la repoblación forestal, la erosión y el carbono del suelo. Eh, Daré unas pequeñas pinceladas de los resultados preliminares de nuestro estudio y finalmente unas conclusiones, ¿no? Bueno, por repasar un poco el suelo en su papel de almacén de carbono, todos sabemos que eh, eh, bueno, el suelo, sobre todo en sus horizontes superiores, contiene una cierta o gran cantidad de materia orgánica, dependiendo de los casos. Esa materia orgánica procede de diferentes fuentes, como la acumulación de restos y residuos de plantas y animales, la descomposición de tejidos orgánicos por acción mecánica de la fauna o de microorganismos, la degradación de moléculas orgánicas más o menos complejas a compuestos más sencillos y la reorganización de algunos productos de degradación.
De tal manera que nos encontramos en el suelo dos tipos de materia orgánica. La materia orgánica fresca, que son restos vegetales o animales sin alterar o alterados ligeramente, pero que son más o menos identificables, hojarasca, ramas, piñas, etcétera, y sus, digamos, sus partículas más pequeñas de división de estos restos. Y luego nos encontramos otra materia orgánica que la solemos llamar humus, que son compuestos orgánicos transformados o neoformados, es decir, formados de nuevo por síntesis microbiana. Esta es la materia orgánica que nos encontramos en el suelo y que es la que contiene ese carbono orgánico del suelo. Si iniciamos este proyecto es, entre otras cosas, porque los suelos son el principal almacén de carbono terrestre. Dejando a un lado los océanos, los suelos contienen más del 71% de los stocks de carbono orgánico terrestre. Por lo tanto, es una cifra bastante importante. Y es que los suelos pueden almacenar además carbono durante miles de años. Por tanto, no solamente lo almacenan en grandes cantidades, sino que lo almacenan durante mucho tiempo, que es lo que nos interesa cuando tenemos un sumidero, un almacén de carbono. Lo que ocurre es que pequeños cambios en la dinámica de los suelos puede afectar a estos stocks de carbono, puede aumentar o disminuir los stocks e incluso generar emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, entre otros, y por lo tanto influir negativamente en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así que apuntamos ya a una idea importante y es que la gestión influye mucho en el contenido de carbono en el suelo. Esta imagen es de un estudio que se realizó en 2016 por Rodríguez Martín y otros, que yo creo que fue el primer estudio a nivel de toda España, bueno, exceptuando Canarias, que estudiaba qué cantidad de carbono tenemos en los suelos, ¿no? Entonces estamos hablando de unas cantidades medias de carbono de 57 toneladas de carbono por hectárea, valores medios. Los niveles más bajos los encontramos en suelos agrícolas, los más altos en pastizales y en terrenos forestales, pudiendo llegar, en el caso de algunos bosques, a 98 toneladas de carbono por hectárea en suelos de bosques, ¿no? Pero estos autores inciden de nuevo en que el manejo y los cambios de uso del suelo tienen muchísima importancia en el contenido de carbono en el suelo. A partir del protocolo de Kioto se establece un esquema para las industrias, para las empresas, el esquema, que no voy a entrar en ello directamente, pero el esquema que se llama calculo, reduzco y compenso, es decir, que cualquier empresa tiene que calcular su huella de carbono, reducirla y en el caso de no poder reducirla, pues compensar esas emisiones de carbono no reducibles, ¿no? Entonces ahí entra en juego lo que se llaman las tecnologías de emisiones negativas, las más conocidas, los sumideros de carbono, ¿no? Los suelos agrícolas, los suelos forestales, los suelos de pastizales y los bosques en sí funcionan como sumideros de carbono y, por lo tanto, digamos, a partir del protocolo de Kioto hay que potenciar este tipo de sumideros de carbono. Esto abre unas oportunidades importantes tanto en el sector agrícola, actualmente con iniciativas privadas de certificación de carbono en suelos agrícolas que pueden suponer un ingreso adicional para los agricultores, también en el sector forestal, que aquí aparte de iniciativas privadas hay un mercado libre promovido por el Ministerio de Transición Ecológica y que por lo tanto es algo más oficial, que también da oportunidades a este tipo de iniciativas y de inversiones dentro del sector forestal, pero para los pastizales de ganadería extensiva no hay hasta el momento ningún tipo de certificación. Y a lo mejor pues habría que ahondar en este aspecto, ahondar en este sentido, sobre todo debido a que la ganadería extensiva genera unos servicios socioeconómicos y genera también unos servicios ecosistémicos. Los servicios socioeconómicos que todos ustedes conocerán, pues fija población, genera economía en el entorno rural, produce alimentos de calidad, fomenta razas locales
y minoritarias, de las que luego hablaré también, fomenta el bienestar animal, protege y conserva el patrimonio cultural y etnográfico, y también fomenta el uso, gestión y custodia del territorio. Y entre los servicios ecosistémicos reduce el riesgo de incendio, como comentaba ahora Esteban, diversidad biológica y ecológica, conectividad ecológica, favorece la diseminación de las semillas, mejora el suelo y, por supuesto, favorece el secuestro de carbono. Este proyecto que he dicho al principio, que era de investigación, pero también de transferencia, ha supuesto una intensa revisión bibliográfica porque queríamos recoger todo el conocimiento existente hasta este momento y de alguna manera adaptarlo para que determinadas empresas, determinados municipios, la sociedad en general pudiera utilizarlo, ¿no? Entonces, en base a esta revisión bibliográfica amplia, bueno, he sintetizado algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, este estudio de Follet y Reed dice que, bueno, pues los pastizales tienen una gran importancia en el secuestro de carbono y en la provisión de beneficios a la sociedad. Dicen también los mismos autores, las tierras de pastoreo ocupan 3.600 millones de hectáreas en todo el mundo e incluyen entre un cuarto y un tercio de las reservas de carbono terrestre global, de las reservas del carbono terrestre de todo el planeta. Sin embargo, las tasas de secuestro de carbono en los pastizales varían con el clima, el suelo, el tipo de suelo que tengamos y el manejo que se haga de ese suelo del pastizal. En otro estudio, el de Brewer, dice el pastoreo perenne, es decir, el pastoreo permanente aumenta la cantidad de carbono activo, lábil y soluble en los suelos. En las tierras de cultivo, si pastoreamos, vamos a tener una mayor eficiencia en el uso de carbono de origen microbiano. Y estos mismos autores dicen que las tierras de cultivo pastoreadas mostraron mejoras en el almacenamiento de carbono orgánico del suelo. Es solo una muestra de más de 150 referencias bibliográficas que manejamos. Nuestro proyecto también incluía no solamente pastoreo en extensivo, sino repoblación forestal, ¿no? La restauración forestal como una forma también de aumentar el contenido de carbono en los suelos. Entonces, siguiendo esta línea de revisión bibliográfica, hablamos de los bosques como sumideros de carbono. Luego hablamos de las repoblaciones, pero los bosques como sumideros de carbono en primer lugar. Los ecosistemas forestales cubren 4,1 por 10 a la 9 hectáreas en todo el planeta, que son un ecosistema importante, un ecosistema fundamental en el planeta. Globalmente, la vegetación forestal contiene 1.146 petagramos de carbono, es decir, 10 elevado a 15 gramos de carbono. En total, toda la vegetación forestal, una cantidad ingente de carbono. Esta cantidad se distribuye de esta manera. El 37% está en bosques de latitudes bajas, el 14% en latitudes medias y el 49% en bosques de latitudes altas. Los suelos de los bosques tienen una capacidad de almacenamiento entre 1.500 y 2.400 petagramos de carbono. Es decir, por un lado hay que distinguir el carbono que almacena la vegetación en sí, en sus tejidos, en la madera y en todos sus tejidos, y por otro lado, el carbono almacenado en los suelos de los bosques, que también es una cantidad enorme. Por otro lado, o digamos, la cara opuesta sería la deforestación. La deforestación en las latitudes bajas, por poner un ejemplo, emitió 1,6 petagramos de carbono al año. Si tenemos en cuenta que el secuestrado al año por los bosques es 0,7 petagramos, el flujo neto a la atmósfera de carbono supone 0,9 petagramos. Por lo tanto, tenemos que incidir también en luchar contra la deforestación como una manera de reducir el flujo neto a la atmósfera de carbono. Entonces, en esta situación, la ralentización de la deforestación, la forestación y la utilización de la silvicultura adecuada, de una buena gestión, de una buena aplicación de los tratamientos silvícolas, puede conservar y secuestrar cantidades significativas de carbono.
Si entramos ya un poquito, muy brevemente, en el campo de las repoblaciones forestales, podemos decir, o lo que dice la bibliografía, es que la forestación, es decir, el establecimiento de bosques en terrenos que no sostenían bosque, se ha propuesto como un método eficaz de secuestro de carbono. No solamente se ha propuesto, sino que se ha probado y se ha comprobado, ¿eh?, en muchos lugares del mundo. Esta de la forestación es una opción de gestión para aumentar el secuestro de carbono terrestre y mitigar el aumento de CO2 atmosférico, ya que comparando el bosque con usos no arbolados del suelo, la forestación aumenta el almacenamiento de carbono en depósitos aéreos. Eso en lo referente, repito, al carbono que secuestra la propia vegetación. Pero hay que ver también el carbono secuestrado por los suelos gracias a la forestación. Como los ecosistemas terrestres suelen almacenar la mayor parte de su carbono en los suelos, 2/3 partes del carbono de los ecosistemas terrestres se acumulan en sus suelos, el efecto de la forestación sobre el almacenamiento del carbono orgánico del suelo es un componente crítico. Pero las pruebas que se han hecho, las experiencias que existen en la bibliografía sobre el secuestro de carbono en repoblaciones es desigual porque hay una serie de factores que afectan a este secuestro de carbono por las repoblaciones. Influye, por ejemplo, la profundidad del suelo. Dependiendo de la profundidad de estudio, pues lógicamente el secuestro de carbono es diferente. Es algo bastante obvio porque sabemos que la mayor parte del carbono del suelo se encuentra en los horizontes superiores. Influye mucho el tiempo, el calendario. Es decir, para ver efectos importantes se necesitan décadas, ¿eh? Se habla aproximadamente de unos 30 años desde que se hizo la forestación para ver los resultados en el almacenamiento de carbono en el suelo. También influye el uso previo de la tierra antes de la forestación. Digamos que se incrementa más el almacenamiento de carbono cuando el uso anterior era de pastizal, de cultivos o usos mineros. También influye el clima. Hay más absorción de carbono en el suelo en climas tropicales, subtropicales o boreales. También influyen las especies plantadas. Hay más almacenamiento de carbono en el suelo en frondosas, especies caducifolias y especies fijadoras de nitrógeno. Y, por supuesto, influye también el manejo, la gestión, la silvicultura que se realice en esa forestación. Otra cuestión importante cuando hablamos del carbono en el suelo es la erosión. Y la erosión juega un papel fundamental en el ciclo global de carbono y en el almacenamiento de carbono en el suelo. Y no suele ser tenido en cuenta cuando se realiza la contabilización global de carbono. Aquí mostramos una ladera tipo en la que, bueno, pues tenemos un suelo con una determinada cantidad de carbono que por meteorización, por descomposición, por erosión, normalmente lo que suele ocurrir es que el carbono se movilice y se desplace a lugares más bajos, a partes más bajas de la ladera, pudiendo incluso llegar a los cursos de agua. Algo que no, bueno, que no deja de ser indeseable porque mucha parte de ese carbono orgánico puede volver a la atmósfera. Por lo tanto, esto nos obliga a llevar a cabo en todo tipo de suelos prácticas de conservación de suelos, en la agricultura, en pastizales, restauración hidrológico-forestal, mejora de las cubiertas vegetales en general. Y cuando hablamos de ganadería, ojo con las cargas ganaderas excesivas y ojo con la falta de cubierta vegetal del suelo. Es decir, los pastizales con ganadería extensiva son muy importantes también para almacenar carbono en el suelo, pero las elevadas cargas ganaderas o la falta de cubierta pueden producir el efecto contrario al que deseamos. Bueno, entro ya en la fase final de mi intervención comentando algunos resultados preliminares de nuestro estudio. Nosotros cogimos una serie de parcelas en varios lugares de la provincia de Ávila, en el municipio de La Colilla, una finca que se llama Vascarrabal, era un pastizal sin arbolado, entonces ahí cogimos una zona no pastada y una zona pastada por cabras, ahora indico la raza. En Villanueva de Gómez
tenemos un pinar adulto de Pinus pinaster y en una zona hicimos una repoblación forestal y en Bohollo, que es un pueblo situado en la Sierra de Gredos, teníamos un robledal de Quercus pyrenaica adhesado y ahí lo dividimos en 3 zonas. Una zona intensamente pastada con cabras, una zona moderadamente pastada y otra zona no pastada. Las cabras que se utilizaron en las zonas pastadas fueron de 2 razas locales, la guisandesa y la guadarrameña, muy importante, sobre todo la guisandesa, que está en peligro de extinción y que la Diputación Provincial tiene un programa de recuperación de esta raza. Bueno, ahí se hicieron 2 muestreos a lo largo de 2024, que es lo que duraba el proyecto, y haremos más muestreos en los próximos años si hay dinero, que esperamos que sí. Porque, como he dicho anteriormente, para ver resultados tenemos que esperar pues incluso décadas. Bueno, los suelos son en general bastante arenosos, con porcentajes de arena superiores al 68% y en algunos casos llegando al 83%, con pHs entre 6,1 y 7,8, por dar unas pinceladas de cómo son los suelos. Y esta gráfica ya son resultados provisionales del carbono orgánico en el suelo. Vemos que el contenido de carbono orgánico del suelo tiende a ser mayor en las áreas pastoreadas en comparación con las no pastoreadas. Aquí vemos las 3 localizaciones y las zonas muy pastadas, pastado caseral, no pastado en Bohollo, y pastado y no pastado en La Colilla, repoblación forestal y pinar adulto. Y la barra, la columna más oscura es del primer muestreo, la columna más clara del segundo muestreo. Entonces vemos eso, el contenido de carbono orgánico del suelo tiende a ser mayor en las áreas pastoreadas en comparación con las no pastoreadas. Y estas diferencias son más claras, son más evidentes en los pastizales que tienen cubierta arbórea. En las áreas repobladas, que serían las de Villanueva de Gómez, las de la derecha, no se observan diferencias significativas en el contenido de carbono orgánico del suelo entre la repoblación y el pinar adulto. En cuanto al nitrógeno total del suelo, aquí sí que son un poco más llamativos los resultados porque en el segundo muestreo, que es la columna más naranja, más clara, hay valores mucho más altos. También podemos decir que el contenido en nitrógeno del suelo es mayor en las áreas con pastoreo intenso y moderado que en las áreas no pastoreadas, particularmente es alto en las zonas con vegetación arbórea frente a las de no vegetación arbórea. Sin embargo, este patrón no se mantiene en las áreas de pastizal puramente herbáceo, es decir, en La Colilla, y si nos vamos a la repoblación forestal, no se encontró diferencia significativa estadísticamente entre el nitrógeno total en la zona repoblada frente a la zona de pinar maduro. En resumen, respecto al nitrógeno, en todas las ubicaciones, el contenido de nitrógeno fue mayor en el segundo muestreo, lo que atribuimos a una mayor cantidad de biomasa vegetal presente durante la época de primavera-verano. Otra de las preocupaciones que teníamos es si el pastoreo producía daños en el suelo, ¿no? Entonces medimos la densidad aparente del suelo y no se apreciaron variaciones importantes, no se apreciaron compactaciones importantes del suelo en la zona pastoreada y no pastoreada. Y lo mismo con el pH del suelo. No hubo grandes variaciones, no se produjeron grandes variaciones en suelos pastoreados y no pastoreados. Termino ya prácticamente con las conclusiones. Aquí tenemos resumido lo que es prácticamente el proyecto. Gracias a la fotosíntesis, la vegetación capta CO2 de la atmósfera. Ese CO2 se almacena en los tejidos vegetales, parte de esos tejidos vegetales se convierten en residuos que terminan en el suelo y que se incorporan al suelo en forma de carbono orgánico del suelo en los horizontes superiores. La ganadería en extensivo también genera un carbono orgánico que va a parar al suelo y que es mucho más estable que el carbono orgánico generado por la propia hierba del pastizal. En definitiva, tanto los bosques como las forestaciones,
como la ganadería en extensivo proporcionan unos servicios ecosistémicos y unos servicios socioeconómicos, entre ellos la fijación de carbono atmosférico en el suelo. A la vista de la revisión bibliográfica, el pastoreo en extensivo y las repoblaciones forestales influyen en el ciclo de carbono y pueden reducir el carbono en la atmósfera al comportarse como sumideros de carbono. El funcionamiento de los pastizales respecto a la absorción de carbono depende del clima, del suelo y del manejo que se haga. El ganado, además, estabiliza el carbono en el suelo. Respecto a las repoblaciones, la influencia de las repoblaciones forestales depende del clima, del suelo previo del uso previo de la tierra y de las especies plantadas. Y se mantiene o se reduce el carbono orgánico del suelo al hacer la repoblación, pero a partir de los 30 años se incrementa por encima de los valores iniciales. Concretamente, en nuestro estudio, como he dicho hace un momento, el carbono orgánico del suelo tiende a ser mayor en las áreas pastoreadas frente a las no pastoreadas, siendo estas diferencias más evidentes en los pastizales con cubierta arbórea. En las zonas repobladas no se observan diferencias significativas de carbono orgánico del suelo entre la repoblación y el pinar maduro, y reitero la necesidad de tiempos largos de estudio. Lo que tiene este proyecto, que era un proyecto muy cortito de 1 año de duración, es que nos ha permitido establecer unas parcelas permanentes que analizaremos cada cierto tiempo en el futuro para ir viendo la evolución. Y esta es la gran ventaja. Pues nada más, me he pasado un poquito del tiempo que tenía previsto, pero espero no haber entorpecido a Carlos, que es el ponente que vendrá a continuación. Espero no haberle robado tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Nada, de tiempo vamos bien. Luego veremos a ver cómo modulamos también el espacio de debate, pero bueno, nos podemos quedar un poquitín más. Creo que con lo que hemos escuchado, pues nos ayudas a entender que el pastoreo extensivo, pues no solo tiene esa dimensión productiva o cultural, sino que tiene una enorme dimensión ecológica muy importante. O sea, cuando se planifica adecuadamente, pues puede contribuir a la gestión de ese suelo, al mantenimiento pues de determinados hábitats y más allá de la reducción de combustible y la generación de servicios ecosistémicos. Pasamos ahora de esta visión más científico-técnica a una experiencia de gestión muy interesante desarrollada en Gran Canaria y que puede aportar aprendizajes útiles para otros territorios. Contamos para ello con Carlos Velázquez Padrón, que es el técnico responsable del Céntimo Forestal del Cabildo de Gran Canaria, esa iniciativa que creo que muchos de vosotros habréis oído hablar. Carlos nos va a presentar pues, una experiencia especialmente interesante en materia de gestión de montes privados y de financiación de tratamientos preventivos, pero especialmente en lo relacionado pues, con esa experiencia de la introducción del ganado del monte y cómo se está dinamizando y lo bien aceptado que está. Así que, Carlos, creo que vamos a aprender mucho con la presentación de hoy. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Gracias a la organización por invitarme. Y yo paso sin más a la presentación y voy a hablar del céntimo forestal en Canarias. Hay que decir que los inicios pues, se remontan a 2009, cuando en el Día Forestal Mundial de ese año el Colegio de Ingenieros de Montes reclama ese céntimo forestal. Parece que posteriormente también se suma el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y son los que intentan convencer a la población, a la sociedad, de la importancia de compensar esos servicios que da el monte. En 2011, Profor Canarias, que era una parte de lo que es la Asociación de Profesionales Forestales de España, pues se pone como meta implantar el céntimo forestal en Canarias. Se saca un documento de posicionamiento. La verdad es que empezamos pues, con muchas ganas y tampoco saber a dónde íbamos a llegar ni cuánto tiempo nos iba a llevar, pero empezamos a mover esta cuestión. Partíamos de una idea, una premisa muy importante, y es el valor de los servicios ecosistémicos en todos lados, también en Canarias, que nosotros cuantificamos en alrededor de 600 millones de euros. Y eso era importante para hacerle ver a la sociedad de que de alguna forma todos estamos en deuda con nuestros bosques. Eso lo tradujimos también a una evaluación de lo que son el aporte de los servicios ecosistémicos en cada isla. Para Gran Canaria nos daban 240 millones de euros al año, como se ve en casi un 70% en aporte de agua. En esto quiero decir que lo que es la fijación de CO2
está muy limitada porque tenemos poca superficie arbolada, pero el argumento que quisimos coger este argumento para meter lo que es el céntimo por la parte de combustible, porque era lo más cercano que teníamos, por decirlo así. También este ejercicio, que hay que decir que para eso utilizamos el programa este de valorización de activos naturales de España, que publicó en su momento el Ministerio, pues también empezamos a calcular lo que generaban en servicio ecosistémico los distintos municipios para hacer ver a sus vecinos y sobre todo a sus corporaciones de que estaban donando algo a la sociedad y no recibían nada a cambio. Entonces, como ya dije, el aporte de agua es sin duda el mayor servicio ecosistémico en Canarias. Sabemos que son islas muy altas, donde tenemos el alisio, que en ciertos momentos del año, aunque también después los frentes de borrasca, pasan por encima nuestra a gran velocidad y con nubes muy densas. Y como vemos aquí, es algo muy gráfico en una carretera donde en la parte de adelante, por ejemplo, o al fondo, donde no hay arbolado, está toda seca, pero en cambio en esa zona donde hay barreras, obstáculos, en este caso árboles, pinos, canarios y castaños, vemos que prácticamente tenemos un torrente, un barranco de agua corriendo, ¿no? Se dice que la lluvia horizontal puede generar hasta 3 o 4 veces más que lo que hace la lluvia normal, al menos en Canarias. Entonces, bueno, iniciamos también esa argumentación bajo el ya conocido lema de que el que contamina debe compensar al que descontamina. En 2016 conseguimos hablar con el presidente Clavijo, le explicamos la cuestión y en principio estaba abierto a esta opción. Desde Profor iniciamos reuniones y encuentros con todos los cabildos. En aquel momento no funcionó porque no había acuerdo entre los diferentes cabildos de qué debería recibir cada uno, porque por ejemplo La Palma tiene pocos vehículos, en el sentido de que recaudaría poco céntimo forestal, pero tiene mucha más arbolada, ¿no? O lo contrario, Lanzarote, que tiene un parque de vehículos mucho mayor, pero casi no tiene superficie arbolada ni tampoco de pastoreo. Entonces, bueno, eso quedó ahí por tener una visión insular y es lo que intentamos romper para tener una visión como más global. En 2017 conseguimos que el Cabildo de Gran Canaria aprobase una moción por la cual instaban al gobierno de Canarias a implantar el céntimo verde o el céntimo verde forestal, y mientras tanto se comprometía a generar un fondo propio que no venía del combustible, que se llamó Fondo Verde Forestal. Eso lo fuimos desarrollando durante diferentes años. No llegamos a cubrir esa cantidad hipotética que suponen el quitarle 1 céntimo a cada litro de combustible en Gran Canaria, en este caso. Esos son alrededor de 4,5 millones. Se quedó en menos, pero bueno, ya empezamos de alguna forma a conseguir que a la gente le sonase esto de fondo verde, de céntimo forestal, de la necesidad de compensación. En 2022 elaboramos el proyecto marco de restauración ambiental de zonas forestales, que tenía que ser de alguna forma la hoja de ruta cuando ya estuviese implantado en Canarias el céntimo forestal. Y los incendios, los grandes incendios, tienen muchos lados negativos, pero también algunos positivos, desgraciadamente. Y es que en esos momentos de grandes incendios forestales, ya lo vimos el año pasado en toda España, la gente está pendiente del bosque y es el momento cuando se pueden lanzar los mensajes. Pues nosotros aprovechamos para sacar, justamente cuando terminó el gran incendio de Tenerife de 2023, un manifiesto por una prevención integral de grandes incendios forestales en Canarias. Ahí recibimos el apoyo, nos fuimos en total 11 entidades y 5.000 profesionales las que suscribimos a este manifiesto, y como se puede ver en ellas había muchas agrupaciones del sector rural, con lo cual desde un principio veíamos que tenía que ser algo apoyado por todo el sector primario y no solo por la parte forestal. Las propuestas eran pues reconstruir las cadenas de valor de nuestro paisaje, impulsar áreas de baja carga, desarrollo de un marco financiero adecuado y estable, que es el céntimo forestal, integración social, comunicación y la corresponsabilidad, es decir, aquí cabemos todos, y la propuesta de la creación de un grupo de trabajo ejecutivo sobre paisaje mosaico regenerativo. Al año siguiente, 2024, con el apoyo del gobierno de Canarias, se creó este grupo de pilotaje, se llamó así, para paisaje
forestales resilientes y seguros, que fue el equipo que se encargó de preparar la aprobación del céntimo forestal. La primera medida pues, fue el conseguir la aprobación del céntimo, que hoy es una realidad, y se cogió para ello el modelo del céntimo de carretera, que es algo que permite la legislación fiscal en Canarias, de que los cabildos incrementen en 1 o 2 céntimos por litro de combustible para ciertas medidas. Inicialmente era para mejora de carreteras y lo que conseguimos es que también se pudiese aumentar 2 céntimos más para la compensación, como digo, de la emisión de CO2. La medida segunda era el desarrollo de un marco jurídico y administrativo que asegure un uso eficaz del céntimo forestal. En ello está ahora mismo este grupo de pilotaje para conseguir que la inversión se quede sobre el terreno, es decir, no se quede, o sea, llegue al terreno y no se quede por medio en los despachos, el pago por servicios ecosistémicos y redacción de proyectos para licitaciones. Y después un mecanismo eficiente de control y seguimiento. Y la medida 3 también, con lo que incluyó el trabajo previo de este grupo de pilotaje, era el impulso y consolidación de sectores forestales insulares, es decir, un sector forestal de empresas para conseguir eficiencia económica, valorización de recursos forestales, incrementar el empleo rural y evitar la despoblación y reforzar en definitiva el sector primario rural, porque sabemos que todo va mucho por empresas públicas o por grandes empresas también, y queremos ir de lleno a esas pequeñas empresas que pueden estar radicadas en el territorio. En 2025 se consiguió por ley la implantación del Centro Forestal en Gran Canaria y Tenerife. Desde enero de 2026 se viene recaudando ya en esas dos islas. Y como ya comenté, eso pueden ser alrededor de 4,5 millones de euros anuales para Gran Canaria, un poquito más para Tenerife. Y ese presupuesto bien empleado, ahí está la cuestión, y de forma finalista, pues sí nos puede llevar a que tengamos políticas eficaces, eficientes, de cambio del paisaje para conseguir empezar a controlar esos grandes incendios forestales. Dentro de lo que es el presupuesto de ejecución de 2026, tenemos medidas previstas dentro del programa Gran Canaria Mosaico, que después les voy a pasar el link porque es un programa muy potente, muy interesante. También subvenciones forestales a particulares en el marco de ese Fondo Verde Forestal y otras actuaciones que tenemos que reconocer que no son finalistas porque nos vino esto sobrevenido, por decirlo así. Habían ya una serie de proyectos comprometidos y no podemos decir que todo lo que se recaude en 2026 vaya a ser finalista. Pero nuestro objetivo es el 2027 y ahí ya empezaremos a implantar ese proyecto marco de restauración ambiental. Vamos también a hacer trabajos de índole agroforestal en el marco del proyecto Gran Canaria Mosaico. Abajo les puse la web grancanariamosaico.com y les invito de verdad a que entren porque es un programa muy interesante donde ya se están pagando servicios ecosistémicos, o sea, por los servicios ecosistémicos a los pastores, por el servicio de prevención y de seguridad ciudadana. Se acondicionan zonas de pastoreo en terrenos públicos. Queremos empezar también a que en el marco de este programa Gran Canaria Mosaico también se puedan acondicionar terrenos privados. Un tema muy importante es la recuperación del Monteverde en zonas privadas del norte de Gran Canaria, porque el Monteverde es una vegetación muy higrófila que frena incendios y por eso aquí casamos lo que es gestión del territorio y incremento de la biodiversidad. También implantación de medidas preventivas en núcleos y en los entornos de los asentamientos rurales para asegurarlo. Y puesta en explotación o de broce como mínimo preventivo de terrenos agrícolas en desuso. Es decir, simplemente utilizar los terrenos agrícolas como cortafuegos y si vuelven otra vez a estar en uso, fenomenal. Y si no, como mínimo que estén limpios para que podamos tener una mecánica de gestión y extinción de incendios adecuada. Y después también restauración de los barrancos como corredores ecológicos, porque hoy están llenos de caña y otras especies vegetales que son autopistas del fuego y tenemos que sustituirlos por barreras verdes que nos frenen los incendios. Hemos tenido diferentes convocatorias del Fondo Verde Forestal. Hacemos silvicultura preventiva en fincas privadas,
Lo hemos hecho por medio de una contratación de una entidad colaboradora y bueno, vamos a incrementar anualmente estos presupuestos. El objetivo común es la mejora del paisaje frente a los incendios forestales y las zonas a gestionar, como ya he dicho, son tanto forestales como agropecuarias. Y lo bueno del utilizar la subvención a particulares como herramienta es que nos quita muchos trámites burocráticos que hacen que al final los proyectos no cristalicen y terminemos a lo mejor de una forma acelerada encargárselo a las empresas públicas cuando lo que queremos es crear sector. Hemos establecido una cartografía de preferencia, una cuestión muy estratégica, donde los ejes de cresta tienen el máximo de subvención, pero también las zonas arboladas y también carreteras y los entornos de interfaz urbano-forestal. Lo que está claro es que la extensión agroforestal tiene que ser llave en mano y lo que hemos conseguido por medio de la entidad colaboradora es que le facilitemos todo el procedimiento a los particulares para que prácticamente ellos solo tengan que firmar, ¿no? Y, por ejemplo, gestionar la excepción del IRPF para la obra forestal o algo muy importante, la posibilidad de endoso de la subvención, es decir, que el dinero pase directamente de la entidad colaboradora a las empresas y no pase por los propietarios, que eso siempre, los beneficiarios pues se sienten muy nerviosos cuando de pronto les aparecen 20.000 euros en su cuenta que tienen que traspasar, pero que tienen miedo de que a lo mejor le cobre algo a Hacienda o quien sea y de pronto no vean ese dinero. La valoración es que la implantación del céntimo forestal ha sido un proceso largo. Ya digo, empezamos hace ya más de 14 años. Ha sido impulsado por organizaciones y la ciudadanía, es decir, de abajo para arriba. Pero hemos tenido la suerte que las administraciones lo han visto con buenos ojos. Se han aprovechado las vías que la ley canaria permite. Aquí también invitamos a que en los distintos territorios nacionales pues se vaya mirando qué huecos hay en la normativa para llevar esto a cabo. Está claro que, como ya dije, los grandes incendios forestales han propiciado el debate y avalado la idoneidad de la implantación. Las soluciones pasan por enfoques multidisciplinares. El sector primario es fundamental. Ahí pues ya hemos visto que llevamos una trayectoria de fomento sobre todo del pastoreo, y ahora queremos entrar también un poquito en lo que es la parte agrícola para recuperar terrenos agrícolas, pero también sin olvidarnos de la restauración de hábitats. Y el desafío consiste en garantizar el uso absolutamente finalista de estos fondos. Y nada más, por mi parte, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Eh, Creo que con las intervenciones de hoy hemos podido recorrer pues 3 escalas complementarias. Han llegado algunas preguntas. Eh, yo quería, bueno, adelantarme y pedirle a Carlos que nos explicara el cómo lograron convencer a esos pastores para que trabajaran para el cabildo, entre comillas, haciendo esas labores preventivas de incendios y lo que, bueno, lo que hemos hablado anteriormente, el cómo ahora ellos presumen de estar realizando esa labor de colaborar con la prevención de incendios forestales que en la isla de Gran Canaria concretamente, pues es un peligro muy, muy importante, ¿no? Que hemos tenido precedentes, pues la verdad que han Sí. hecho que estos proyectos pues salgan adelante. Bueno, pues yo creo que la herramienta principal es el entusiasmo. Y aquí tenemos un compañero que a lo mejor seguramente lo conocerán, Didac Díaz Fababú, que lo primero que hizo es echarse al monte, empezar a hablar con todos los actores, no solo los pastores, sino también propietarios, agentes de medio ambiente, la sociedad en general. Y sobre todo algo muy importante que él ha conseguido es generar confianza. Es decir, eso es importantísimo cuando la administración tiene contacto con la ciudadanía. Si hay confianza, se hacen las cosas. Entonces yo creo que la llave ha sido esa suma de entusiasmo, pero también esa generación de confianza, de hacer las cosas bien. Y eso ha conllevado a que los pastores crean este proyecto. Desde hace años, también en el marco de este proyecto Mosaico, se hace una reunión entre pastores con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, la máxima autoridad, donde se fijan una serie de puntos
y donde se les hace partícipes y corresponsables de esta política, y la verdad es que nos llena de satisfacción ver cómo ellos mismos se reivindican como pastores bomberos. Entonces yo creo que eso, que el entusiasmo de saber que las cosas se pueden conseguir aunque tarde mucho, y esa generación de confianza es muy importante y lo que yo creo que está consiguiendo ese proyecto Mosaico. Muy bien. Pues vamos con las preguntas que nos han ido llegando. Concretamente, Juan Pascual Herrera nos preguntaba en la presentación de Jorge si valorabais la carga pastante de la fauna silvestre, y él hablaba concretamente especialmente de la Rui, o si hacen algún tipo de gestión, si se ha tenido en cuenta esa fauna silvestre. Bueno, creo que por lo que ha dicho de la Rui no era para mí la pregunta, porque allí no tenemos a Sí, Rui. yo lo he visto luego, digo, en Ávila no sé yo, pero bueno. Claro, de todas maneras, no hemos tenido en cuenta la fauna silvestre porque en la zona donde hemos puesto nosotros las parcelas apenas hay fauna silvestre, digamos, de ungulados. Lógicamente, hay cabramontés y hay otra fauna silvestre, pero justo en la zona donde estamos nosotros, que es una zona mucho más baja, está cercado y solo entran las cabras nuestras, no entra fauna silvestre. ¿De acuerdo? Muy bien. Julián de Diego pregunta qué indicadores serían útiles para evaluar si una actuación de silvopastoreo está generando beneficios ambientales reales. Si hay indicadores ahí que digas, pues mira, esto está funcionando. La ¿Para pregunta, mí también? Ah. Sí, contesta tú, Jorge. Bueno, yo lo que iba a decir es que lo que a mí me compete, indicadores de calidad del suelo. ¿Eh? Es decir, indicadores, pues, por ejemplo, en cuanto a la compactación del suelo, la infiltración, el pH, el carbono orgánico, la relación carbono-nitrógeno, la actividad biológica en el suelo. Es decir, son indicadores de calidad del suelo que nos están indicando si vamos bien o vamos mal, para saber si se está mejorando realmente el suelo o al contrario. Y luego ya, si nos metemos en parámetros o indicadores socioeconómicos, pues habría alguno más, pero ya no es mi campo y ya no me voy a meter en ello. muy bien. Me aclaran que la pregunta primera era para Esteban de Murcia, por eso preguntaban por el Arruí. Claro. Entonces, bueno, Esteban, no sé si quieres que te la recuerde, o era si valorabais la carga Sí. bastante de la fauna silvestre, o si Ujujú. el proyecto está valorando algo, ese tipo de fauna. Bueno, la fauna silvestre no se está teniendo en cuenta porque en los lugares, en la finca donde se está haciendo el proyecto, donde se están desarrollando los pilotos, pues no hay una carga ganadera significativa para el nivel de extracción de biomasa que buscamos. Eh, pero claro, por ejemplo, en Sierra Espuña, cuando tenía la población de Arrui alta, pues claro que era significativa claro que era significativa ese consumo y sí que se debería haber tenido en cuenta. Nosotros ahora mismo no, por el simple hecho de que en la finca donde estamos trabajando, pues no está esa población alta. Pero en fin, sí que es interesante. Con respecto, bueno, luego también acerca, o sea, lo de la consideración de la fauna silvestre, pues habría que tenerlo en cuenta, dependiendo de los objetivos. En una, cuando hacemos una faja auxiliar, una faja perimetral, en una interfaz urbano-forestal, pues ahí es difícil que la fauna silvestre permita alcanzar los objetivos del proyecto. Situación bien distinta es cuando la prevención de incendios se requiere en masa, ¿m? Que también es otra cuestión. Hay con menor carga ganadera, se pueden conseguir esos objetivos, entonces sí que digamos que es una medida o es una variable elegible, ¿m? Para el diseño experimental. Con respecto a la otra pregunta que había de indicadores, puedo contar los indicadores que se están aplicando aquí en los pilotos de la región de Murcia, en la financiación que la Comunidad Autónoma de la región de Murcia ha dado a Profomur. Básicamente son, son cuatro bloques. El primer bloque es de caracterización del combustible
y el riesgo de incendio. Es decir, las variables básicas que hay que meterle a un simulador de incendio para, para ver la energía de ese incendio. Y las variables son cobertura de vegetal, cobertura de matorral, cobertura de herbáceas, cantidad o peso de cada uno de estos de herbáceas o matorral. Eh, es decir, son pues, las variables básicas que requiere un simulador. También son variables de biodiversidad, ¿m? Variables de biodiversidad del estrato arbóreo, no, perdón, del estrato de matorral o del estrato de herbácea. En las fajas auxiliares, normalmente son intervenciones de desbroce selectivo donde solamente queda el matorral que está catalogado. Entonces, bueno, pues no tiene gran importancia la biodiversidad de herbáceas o matorral, pero en masa sí. En masa es que precisamente muchas intervenciones van orientadas a eso, a recuperar la biodiversidad a través del pastoreo. Luego, como decía Jorge, pues también hay unas variables básicas de suelo. Conservar el suelo, la compactación, la erosión, etcétera. Y un bloque de indicadores que para nosotros es muy importante es el económico. Es decir, ¿cuánto cuesta esto? A través de variables como tiempo de pastoreo. Porque esto no es gratis. O sea, esto no es que, bueno, mientras que el pastor, en vez de estar el pastor en otro sitio, pues está aquí, está haciendo el trabajo. No, no. Esto requiere más tiempo de pastoreo, requiere reiterar zonas que se seleccionan para reducir la cantidad de combustible. Bueno, lleva un trabajo adicional. Normalmente el ganado puede estar solo en el monte, pero si tienes que reducir el riesgo de incendio o si tienes que hacer una intervención, lo más habitual es que esté allí el pastor. Lleva un tiempo adicional. Entonces, bueno, a través de variables de tiempo de pastoreo, número de cabezas, etcétera, etcétera, cantidad de suplemento que hay que hacer en el corral, porque claro, si el ganado está prestando este servicio, pues no está en zonas de riqueza de pasto, con lo cual al volver al corral, pues es muy posible que el ganadero le tenga que suplementar con alimento. Y bueno, pues eso da lugar a un bloque de indicadores económicos con el que queremos evaluar el coste de este servicio. En Castilla-La Mancha ya hay una referencia, son unos 125 euros por hectárea y año. Bueno, pues nosotros queremos comprobar esa cifra y ver si este esfuerzo que hay que hacer, estos recursos que hay que destinar de pastoreo, de suplemento, etcétera, pues se pueden cubrir con esos 125 euros o necesita un poquito más. Pues posiblemente necesita un poquito más. Y luego lo comparamos, claro, con el mecanizado, con el trabajo mecanizado. Ojo, una oveja no es el sustituto de una desbrozadora o de una astilladora, no. Cuando hay que hacer una infraestructura, primero hay que hacerla con el método clásico, con el método mecanizado. Y luego el ganado, lo más normal es que solamente pueda hacer la labor de mantenimiento. ¿M? Bueno, pues estos serían los indicadores que se utilizan, bueno, que estamos utilizando en este proyecto. Bueno, Juan aclara que el tema de la fauna silvestre que estaba él comentando, que desde la Real Federación Española de Caza, en la que está él, participarán en un grupo operativo con el papel de la fauna silvestre en este sentido que quedan a vuestra disposición. ¿Vale? Julián de Diego pregunta, dice, ¿qué aprendizajes de Gran Canaria podrían trasladarse a otros territorios con riesgo de incendio y con propiedad forestal fragmentada? ¿Qué crees que se podría trasladar a otros lugares, Bueno, primeramente, está Carlos? claro, si hablamos de la propiedad que esté muy fragmentada, pues tenemos que hablar con la gente y saber que vamos a tener que ser muy pacientes y buscar aliados y aliadas en el territorio. Pues pueden ser el responsable de asociaciones de vecinos, alcaldes, concejalas, es decir, quedarnos como una malla, un tejido de aliados. Lo que es importante también es que todo pase fuera, es decir, que se quede lo mínimo en lo que son los despachos y que lo que es el reunirnos con la gente, el invertir, todo eso debe pasar fuera de las oficinas. También buscar recovecos legales. Nosotros hemos tenido la suerte
que teníamos la normativa de presupuesto de la comunidad autónoma que nos permitía meter esos 2 céntimos, pero nosotros estamos seguros que mirando cada normativa de comunidades autónomas habrán recovecos donde podemos conseguir esos fondos para poner en valor los servicios ecosistémicos, que creo que debe ser nuestro argumento principal, o sea, lo que aporta nuestro bosque, nuestro monte, los pastizales a la sociedad en forma de servicios ecosistémicos. Eso no se está valorando, no se está compensando y por eso tenemos que luchar. También las soluciones deben estar adaptadas a cada territorio, no hay recetas que se pueden utilizar de Gran Canaria directamente a otras zonas, sino después también hay que conocer el territorio. Y lo que sí es fundamental, o sea, nosotros pensamos que la figura de la subvención es muy interesante, pero tiene que ser llave en mano, no que yo diga, lo publico en el boletín y que se apunte la gente, no, hay que salir de la mesa, hay que ir a hablar con la gente y dárselo prácticamente llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Pues resolverle todos los problemas. Nosotros empezamos con el Fondo Verde haciendo una valoración de la finca y ver qué presupuesto conllevaría. Hacemos un acompañamiento donde un técnico con cargo al céntimo forestal, al Fondo Verde, elabora un plan técnico muy básico, muy básico, lógicamente, un proyecto también básico. Muchas veces estamos hablando de pocas hectáreas. La ejecución está totalmente tutelada, el cierre también, y después al final hacemos una evaluación. Entonces yo lo que sí creo que es importante es ver qué normativa tenemos en cada territorio, darle la vuelta, pero no asustarnos de que sea todo complicado porque esto necesita tiempo y también tenemos que reforzarnos en todas las experiencias buenas que se están haciendo en todo el territorio nacional. Muchas gracias, Carlos. Pregunta para Jorge. Nos la hace Laura Pastor y dice, en cuanto al almacenamiento de carbono en el suelo, ¿se podrían complementar, por ejemplo, las técnicas de clareo con el pastoreo para potenciar el secuestro de carbono en pinares de alta densidad y controlar el combustible a largo plazo? Y de paso ya te traslado otra pregunta que han hecho en el chat, antes, que preguntaban si hay alguna página web o perfil donde poder conocer más sobre el proyecto que habéis realizado en Ávila. Perdón, que estaba silenciado. Respecto a la segunda, no hay una página específica donde pongamos los resultados del proyecto. En el blog del grupo de investigación nuestro sí que hemos publicado algo e iremos publicando resultados un poquito más adelante, pero estamos intentando sacar alguna publicación científica y hasta entonces pues no vamos a publicar nada en redes ni nada. Pero ahora pondré, si queréis, en el chat la dirección del blog del grupo de investigación y en mi dirección de correo también. Alguien que necesite más información, pues ahí que me pregunte. Y respecto a la primera pregunta, claro, nosotros no hemos estudiado eso, el tema de los clareos. Me parece una buena idea para hacer experimentación al respecto, o sea, combinar clareos y la entrada del ganado también. Pero en este proyecto no lo hemos probado, así que no, o sea, como idea a experimentar me parece bien, pero nosotros no hemos hecho nada de eso, no hemos combinado silvicultura con ganadería, por lo menos de momento. Sino simplemente teníamos unas zonas de pastizal, una dehesa de Quercus pirenaica, tenemos el pinar, pero por ejemplo, en el pinar nosotros no hemos metido ganado. El pinar solo hemos hecho comparación entre pinar adulto y además pinar adulto denso con una zona de repoblación forestal. Entonces, no hemos abordado esa cuestión. Muy bien. José Miguel Sillero, más que una pregunta, hace una reflexión que invita al diálogo. Dice que, bueno, que el mantener explotaciones ganaderas cada vez es más complicado, suelen tener baja rentabilidad y alta penosidad en la gestión, lo que la hace poco atractiva para las nuevas generaciones de ganaderos. Y dice, se ha planteado en algún lugar como alternativa el utilizar el ganado salvaje, fauna cinegética, como herramienta para mantener un ramoneo y un aprovechamiento de pastos ideal. Dice, la cabra montés, corzo, ciervo, gamo y jabalí como especies principales. Dice, requeriría la confección de un plan cinegético con el objetivo del mantenimiento de una capacidad de carga ideal de las especies cinegéticas, dependiendo de la abundancia de los recursos disponibles.
El mantenimiento de esa capacidad de carga se podría realizar mediante caza selectiva de las unidades excedentes y en zonas donde aún exista el aprovechamiento con ganadería doméstica se tendrían en cuenta a la hora del cálculo de la capacidad de carga. Dice beneficios añadidos, la producción regular de productos cárnicos, trofeos, turismo, etcétera. Bueno, lo deja ahí como reflexión. He visto que Jorge ha puesto el blog en el chat. Si alguno queréis acceder ahí para conocer más de ese proyecto, y ha puesto su correo electrónico también ahí para que le podáis contactar. Y os paso ya la última pregunta que nos lanza Mario Fuentes, que dice, ¿creéis que es importante coordinar medidas selvícolas para abrir más zonas de pastos para introducir ganado antes de que se regeneren los matorrales? Dice, ¿es una traba la normativa forestal para abrir más mosaicos agrosilvopastorales? No sé si cada uno desde Bueno, vuestra experiencia pues podéis... bueno, pues si queréis, lanzo yo la primera. Eh, bueno, importante el tema de coordinar las medidas selvícolas en zonas de pastos antes de que invada el matorral. Eh, Vamos a ver. Lógicamente, una vez que invade el matorral, en matorral muy cerrado, es que se imposibilita el pastoreo. O sea, a través del pastoreo es difícil volver atrás. Esas zonas, si se quieren volver a pastorear, lo más probable es que se deba hacer una intervención mecanizada, un desbroce o similar. Entonces, claro, desde ese punto de vista sí que es interesante. Hablando de superficies forestales. Si estamos hablando de superficies agrícolas, pues es muy importante que no se pierdan esas discontinuidades, esos bancales, esas cañadas que hay entre zonas de monte, porque precisamente son las únicas discontinuidades que en ocasiones tiene el monte. Son muy importantes, son infraestructuras naturales que habría que conservar. Desde ese punto de vista es muy interesante que no ocupe el matorral esas zonas o el arbolado. ¿Es una traba la normativa forestal para abrir más mosaicos agropastorales? Depende. Si es una zona forestal y se pretende hacer una selvicultura, por ejemplo, un punto estratégico de gestión de incendios. Un punto estratégico de gestión de incendios la normativa no pone trabas a la hora de hacerle un desbroce, de hacerle una selvicultura y un desbroce. La traba estaría en convertir ese suelo forestal en un suelo agrícola, que aunque sea para un destino medioambiental, claro, la ley de montes sí que supondría una traba. Aunque, en caso necesario, y estando debidamente justificada en superficies pequeñas, se puede hacer. ¿Mm? Bueno, pues ese es un poco el planteamiento. Y bueno, un poquito la experiencia en Gran Canaria, tenemos que decir que nosotros nuestra gestión la circunscribimos o fuera de espacio natural o espacios naturales que no tengan, donde la biodiversidad no sea el motor o el motivo fundamental, ¿no? Es decir, en parques naturales y en reservas prácticamente no actuamos, de alguna forma también un compromiso que tenemos con la parte de biodiversidad, y entonces trabajamos en parques rurales, paisajes protegidos. Tenemos problemas en alguna reserva natural, pero el problema está en que más que una reserva debe haber sido un paisaje protegido. Bueno, pone una serie de, hay algunas limitaciones, ¿no? En esta zona, en principio, no tenemos problemas, tampoco actuamos en todo el territorio, es decir, empezamos en alguna infraestructura importante como zona de baja carga, abriendo, y entonces está claro que no vamos a actuar en todo el territorio, pero sí lo que dejamos claro es que en ciertas zonas vamos a tener bosques que van a ser de segunda o de tercera división, por decirlo así, que a lo mejor aplicaremos quemas prescritas, habrá una densidad de pastoreo mayor que en el resto, pero también estamos haciendo estudios ecológicos para poder demostrar que un pastoreo adecuado en absoluto merma la biodiversidad u otros valores naturales, ¿no? Es decir, que en general, hablando también con la parte que se ocupa más de la biodiversidad, pues no estamos teniendo grandes problemas. Dice, vale, disculpado. Muy,
Bueno, pues nada, con esto ya nos hemos excedido un poquito del tiempo y vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias a Esteban, Jorge y Carlos por vuestras intervenciones. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido y participado en esta sesión, en este seminario, en el que hemos puesto de manifiesto que la ganadería extensiva y el silvopastoreo pues pueden ser mucho más que una actividad tradicional, que pueden formar parte de una estrategia moderna de gestión forestal, de prevención de incendios y de conservación del suelo, porque no, como ha expresado también ahí Jorge. Y hemos visto que para que estas iniciativas funcionen, pues hace falta planificación, acuerdos con la propiedad, conocimiento técnico, continuidad, financiación adecuada. Y bueno, el céntimo forestal que nos ha explicado Carlos en Gran Canaria, pues bueno, aglutina todas esas patas. Desde Profomur pues se continuará desarrollando este tipo de actuaciones dentro del proyecto Intervenciones Forestales para contribuir al reto demográfico mediante bioeconomía forestal en la región de Murcia, pues impulsando estos espacios de capacitación, de comunicación y también, por qué no, de reflexión sobre nuevas oportunidades pues vinculadas a esta bioeconomía forestal. Por último, queremos recordaros que esto se ha podido realizar gracias a la actuación financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se trata de un programa financiado por la Unión Europea en ese marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con todo ello, pues nada más. Os emplazamos al próximo martes, que tendremos un nuevo seminario dedicado a créditos ambientales y reto demográfico, y esperamos que nos podáis acompañar también ahí. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Chao.